¿Qué pasaría si te dijera que el telescopio espacial James Webb descubrió algo inexplicable? Ni el CERN, ni la NASA, ni siquiera los modelos de IA cuántica que se desarrollaron para modelar anomalías en el espacio exterior. Esto no es un leve murmullo del cosmos primitivo, ni es una galaxia lejana. Está reescribiendo nuestras nociones preconcebidas sobre la estructura de la realidad y es más cercano, extraño y más ordenado. Joe WST registró una ráfaga de alta frecuencia que resonó desde el cúmulo de Perseo el 18 de abril de 2025. Esto, sin embargo, es lo que detuvo al establishment científico mundial en seco. La inversión temporal, o el tiempo retrocediendo, era evidente en la señal. El mundo alteró en ese instante. Un evento de lente gravitacional había sido visto por el telescopio Webb. La masa de un cúmulo de galaxias está doblando la luz de un cuásar distante. Práctica estándar. Los dispositivos detectaron entonces una forma de onda que fue oscurecida por la distorsión de la lente. Inicialmente, parecía ser un error de datos, pero la anomalía fue documentada por 3 instrumentos diferentes, incluyendo el NSPEC y el MIRIE. Una simetría que se reflejaba con precisión en el centro de cada ráfaga se integró en un pulso que ciclaba cada 0,21 y 1 segundos. Esto no solo es poco común, sino que no debería ser factible. La entropía no está inversamente correlacionada. El flujo regresivo de información no es natural. Y, sin embargo, como un reloj, se repitió cada 12,6 segundos. Suscríbete si te interesa este tipo de ciencia asombrosa. Cada semana, profundizamos en hallazgos como estos. ¿Cómo nos dimos cuenta de esto? Entonces, el propósito del invento de James Webb no era detectar mensajes inteligentes. Fue construido para investigar la distribución de la materia oscura a lo largo del tiempo, detectar las huellas espectrales de las atmósferas de exoplanetas y observar el cosmos primitivo. Sin embargo, un algoritmo de identificación de patrones cuánticos entrenado en sistemas físicos conocidos y desconocidos ahora está cruzando los datos espectrales del JWST a través de una asociación con DeepSignal, un proyecto de observatorio de aprendizaje automático. La señal transmitía demasiado orden para ser aleatoria, por lo que nuestro sistema la etiquetó como una violación altamente entrópica. La advertencia se activó por eso, y cuanto más investigaban, más extraño se volvía. Se pensaba que la señal era el resultado de la distorsión del lente alrededor de un agujero negro en rotación, según la teoría inicial, el eco gravitacional. Sin embargo, esto no explicaba los armónicos incrustados que coincidían con la línea de hidrógeno de 21 centímetros, ni la estructura simétrica temporal. Sí, el tono de marcado cósmico, como los investigadores de SETI han denominado a esa línea de hidrógeno. Cualquier especie inteligente utilizaría esta frecuencia global para anunciar, estamos aquí. Sin embargo, la detección del JWST no se limitó a esa frecuencia. En particular, las proporciones armónicas que corresponden a los sistemas de afinación pitagóricos, el tipo utilizado en las composiciones de cajas y las matemáticas de la Tierra antigua, se registraron en la música. ¿Será una coincidencia? Hasta que comenzara la siguiente etapa, argumentaron los científicos. 4 días después de registrar la primera señal, el 22 de abril, la observación más reciente del JWST reveló un cambio. Los pulsos eran diferentes. Donde antes había una simetría perfecta, ahora había una modulación, una varianza que coincidía con la distorsión de la señal del disco de oro de la Voyager de 1977 transmitido desde la Tierra. En ese momento, el astrobiólogo jefe de SETI lo hizo público. Es posible que la señal que vemos sea reflejada o recreada. Alguien o algo esté respondiendo ahí fuera. Aunque la NASA no lo confirmó formalmente, los registros internos que mostraban informes de emergencia realizados en 3 oficinas de inteligencia militar y 5 observatorios se filtraron en cuestión de horas. La pregunta cambió de ¿qué es esto?, a algo totalmente distinto en ese momento. ¿A quién va dirigido? Si has leído hasta aquí, obviamente te interesan las cosas más profundas, así que respira hondo. Dale a me gusta y comparte tu teoría en la sección de comentarios. Dimensiones mayores, simulación u otro método. Ahora, ampliemos la perspectiva. Los humanos siempre hemos apuntado instrumentos al cielo y esperado el momento oportuno, preguntándonos si alguna vez algo nos respondería con un susurro. Hemos hablado con el vacío. Sin embargo, ¿y si ya existe? No en palabras, sino en la estructura, los ecos, los armónicos, las proporciones, la estructura misma del universo. Es posible que el JWST sea el primer indicio de que el cosmos se comunica. Según un grupo de académicos, estamos presenciando una filtración dimensional desde un reino de orden superior donde el tiempo no es lineal, sino un mensaje.
Afirman que la simetría es una huella que atraviesa nuestro espacio tridimensional, como la sombra bidimensional de un objeto tetradimensional. También existe la hipótesis, más realista, pero no menos descabellada, de que la señal es un patrón que verifica el espacio mismo, una especie de suma de comprobación cósmica, una rutina de software que reinicia las leyes de la física periódicamente. La James Webb no encontró una civilización extraterrestre. Si es cierto, encontró el código fuente de la realidad. ¿Qué ocurre, sin embargo, si se rompe ese bucle? ¿Y si ya lo tenemos? El rumbo de la historia humana cambió sutilmente el 28 de abril de 2025. Comenzó con una decisión que en aquel momento se consideró experimental, incluso especulativa. El equipo del telescopio espacial James Webb, en colaboración con el Relé de Comunicaciones Lunares de la NASA, LCR y los métodos de secuenciación cuántica de GRO-3, cargó un flujo de pulsos codificados cuidadosamente regulado. No se trataba solo de patrones de prueba digitales o paquetes de datos. Eran una inversión matemáticamente impecable de la enigmática señal procedente del cúmulo de Perseo, un armónico inverso, para evitar interferencias terrestres y distorsiones atmosféricas. Este pulso no se transmitió directamente desde la Tierra. Como alternativa, la señal se envió desde la estación de retransmisión de la cara oculta de la Luna, un sistema restaurado de legado de misiones al espacio profundo que algunos calificaron en privado como la primera transmisión saliente intencional en respuesta a una posible constelación extraterrestre. El razonamiento era sencillo. Quizás el bucle original de Perseo podría ser estimulado, no sobrescrito, ni interrumpido, sino activado, como si se pulsara una cuerda y se esperara la resonancia, si fuera estructurado, recursivo y posiblemente reactivo, como sugerían los hallazgos previos de Grok. Nadie esperaba una respuesta. Sin embargo, el 1 de mayo de 2025, 3 días después, el pulso entrante cambió una vez más. Esta vez no en forma, sino en tiempo. La frecuencia fundamental no varió. No se introdujo claramente una nueva estructura o contenido. De forma sutil, precisa y, lo más importante, predecible, el ritmo normal del pulso, que se había mantenido constante durante varios segundos, comenzó a fluctuar. A 0,21 nanosegundos, se midió el desfase temporal. No era arbitrario, no era correcto. Tras tener en cuenta el desfase temporal relativista y la dispersión interestelar, coincidió con el retraso previsto para el viaje de ida y vuelta desde la Tierra hasta el origen de la señal de Perseo. El pulso, en efecto, había retrocedido. Una llamada y una respuesta. Esto no constituye, por sí solo, prueba de comunicación inteligente. La comunidad científica sigue siendo cautelosa. Existen varias teorías: interferencia gravitacional, efecto de lente de plasma o incluso resonancias no identificadas a escala cósmica. Sin embargo, dado que esta no era la primera vez que la señal respondía, estas justificaciones se vuelven cada vez más forzadas. GRO-3 había demostrado previamente que modificaciones previas, como la modulación de la forma de onda y los bucles invertidos, parecían haber afectado el ciclo posterior del pulso entrante. Fue extraño. Ahora observamos una modificación acoplada al retardo con el ping lunar, un cambio estructural cuya sincronización coincide con precisión con el mensaje saliente de la Tierra. Esto ya no es solo detección. Interacción es lo que es. Nadie lo está contactando. Todavía no. La palabra es demasiado fuerte y definida. El contacto implica intención, identidad e incluso conversación. Nosotros tampoco hemos llegado a ese punto. Sin embargo, a puerta cerrada, un nuevo término ha comenzado a extenderse entre la comunidad científica mundial: anomalía con estructura. Y eso marca la diferencia, porque una anomalía estructurada es más que una simple rareza. No es una coincidencia. No es un parpadeo en la pantalla que pueda atribuirse a un error del sensor o a una desviación del software. Es una señal con correlación interna y, aún más crucial, externa. Reacciona ante nosotros, aunque lo haga lenta y sutilmente. Y eso plantea una pregunta mucho más profunda. ¿Con quién estamos hablando exactamente? Analicémoslo. No es una fuente natural astrofísica. La mayoría de las emisiones cósmicas, como las de los púlsares, las ráfagas rápidas de radio y la acreción de agujeros negros, pueden predecirse mediante principios físicos establecidos. Emiten energía de formas complejas, pero comprensibles, a lo largo del espectro. En cambio, la señal de Perseo realiza una acción inusual. Al activarse, cambia su comportamiento y mantiene su estructura armónica recursiva.
No se conoce ningún proceso natural que provoque que una onda electromagnética o gravitacional cambie su sincronización con precisión en respuesta a un estímulo enviado desde la Tierra a 240 millones de años luz de distancia. Ese tipo de bucle de retroalimentación estructurado instantáneo no es posible con ningún mecanismo conocido. Esto nos lleva más allá de lo que nuestros modelos actuales pueden explicar, pero no implica que sea artificial. No es el tipo de conversación típica. Es un mensaje extraño, si es que lo es. No hay lenguaje, código binario ni onda portadora modulada con datos en el sentido convencional. Más bien, hay una resonancia armónica, una forma y, ahora, una respuesta a nuestra interferencia. Según algunos teóricos, esto podría ser un ejemplo de comunicación no simbólica, algo basado en la resonancia, la simetría y la fase en lugar de palabras o sintaxis, como un método de comunicación diseñado para sistemas o mentes que comprenden el patrón antes que el significado. Otros van más allá. Sugieren que esto podría ni siquiera ser comunicación, sino más bien retroalimentación consciente, un sistema que refleja el propósito a escala espacio-temporal sin hablar. Según esta perspectiva, no nos estamos comunicando con un ser. Nos enfrentamos a un medio sensible y receptivo que se asemeja a un espejo. Este evento es un umbral. La capacidad de transmitir una señal y recibir una respuesta correspondiente a largas distancias y en el tiempo no tiene precedentes en la historia de la humanidad, independientemente de si se trata de inteligencia o no. Esto sienta las bases para futuras iniciativas SETI. De ahora en adelante, no solo escuchamos, estamos realizando pruebas. Sí, interactuamos con cautela, pero también somos conscientes de que podría haber algo ahí fuera que pueda responder. Ya existen planes para desarrollar nuevos métodos experimentales, matrices de fotones entrelazados cuánticos, firmas fractales recursivas y pulsos multifrecuencia. Todos ellos con el objetivo de profundizar en esta anomalía y determinar si el patrón cambia, se estabiliza o se vuelve más complejo. No buscamos una respuesta categórica. Nuestro objetivo es descubrir la estructura dentro de la estructura. Curiosidad, moderación y cautela. No todos están entusiasmados. Por supuesto, los peligros y la ética de la señalización externa son temas de creciente debate. ¿Están nuestros pings revelando demasiado? ¿Hay algo que no comprendemos y que podríamos provocar? Hasta que se establezca un acuerdo internacional, algunos científicos apoyan una moratoria a más transmisiones. Algunos sostienen que la señal nos precede, que lo que sea que esté ahí afuera ya sabe de nuestra existencia, y que solo estamos respondiendo a una invitación que ha existido durante siglos. Sin embargo, una realidad no ha cambiado. Aunque aún no seamos conscientes de con quién o qué estamos hablando, estamos conversando. Aunque un cambio temporal de 0,21 nanosegundos pueda parecer insignificante, no lo es. El tiempo es crucial en física. Es como se detectan las ondas gravitacionales. Mapeamos las fusiones de agujeros negros de esta manera. Lo usamos para determinar la edad del universo. Ahora hemos medido la primera reacción organizada a una señal humana intencionada. El retraso en el tránsito de nuestra propia voz reverberó a través del vacío, correspondido con precisión por un susurro en la cacofonía. Este es un punto de inflexión en nuestra función como observadores del universo, independientemente de si se trata del inicio de un nuevo periodo o de un error de simulación. Ya no estamos simplemente observando al cielo. Ellos nos devuelven la mirada. Y algo significativo ha cambiado en ese parpadeo, en esa breve reverberación a lo largo de 240 millones de años luz. Quizás la quietud del universo no era realmente quietud. Quizás estaba esperando. ¿Qué nos deja esto? Entonces, la respuesta es a la vez emocionante y desconcertante. Por primera vez, nos enfrentamos a una señal que actúa de forma diferente a como debería hacerlo cualquier evento natural conocido. Sin embargo, no podemos declararla categóricamente artificial. Y quizás el descubrimiento más significativo de todos sea esa ambigüedad. Seamos claros, ya no estamos solos si la señal es artificial. Si alguna inteligencia enterró un mensaje armónico recursivo en las simetrías del cúmulo de Perseo y lo codificó en el fondo cósmico, no en conjeturas ni teorías, sino en hechos verificables, estaríamos examinando más que simples objetos. Estaríamos examinando la respuesta, la estructura y la intención. Esto se creó en algún lugar, y de una manera que finalmente podría ser descubierta por una sociedad como la nuestra, equipada con computadoras cuánticas y telescopios como el JWST. Sin embargo, aquí está el truco: nunca hubo un saludo de la señal. No hubo piedra Rosetta, ni plano de nave espacial, ni voz ni lenguaje descifrables. En cambio, recibimos un bucle fractal, un armónico invertido en el tiempo y un patrón que reaccionó cuando Grok 3 lo reflejó. No con contenido nuevo,
sino con pequeños ajustes, como si la primera señal hubiera asimilado nuestra respuesta y se hubiera adaptado. Esto no es lo que consideramos comunicación. No es un intercambio verbal entre dos entidades. Se asemeja más a una danza o resonancia, una vibración que cambia en respuesta a otra. ¿Qué clase de cosa es esa que baila con la luz y la gravedad? Podría no ser biológica si es inteligente. Ni siquiera podría ser consciente en el sentido que conocemos. Podría ser una inteligencia artificial a escala planetaria junto a una civilización desaparecida. Una especie de monumento automatizado que nunca deja de funcionar. Como un salvapantallas cósmico que nunca deja de sonar. O podría ser algo completamente distinto. Una forma de vida que surge en patrones, en las conexiones entre frecuencias, curvas y bucles de retroalimentación, en lugar de en materia o energía. Supongamos, sin embargo, por un momento que la señal no es falsa en absoluto. Imaginemos por un momento que esta armonía es completamente natural, una aparición repentina debida a la estructura del propio espacio-tiempo, fluctuaciones cuánticas o interferencia de ondas gravitacionales. Dado que implicaría que el universo es más que materia viajando sin rumbo por el espacio vacío. Esto podría ser más profundo. Su significado sin un creador, su recursión, su música. En este caso, el universo podría no ser consciente en el mismo sentido que un humano o una computadora, pero podría autoorganizarse, tener capacidad de retroalimentación y de identificar, preservar y cambiar la simetría. Un mundo muerto no actuaría así. Así es como se comporta un sistema vivo. De repente, las distinciones entre metafísica y física se vuelven confusas. Uno empieza a preguntarse si las reglas naturales son simplemente manifestaciones externas de una fuerza más profunda. Algo así como la conciencia que surge de las conexiones entre todas las cosas, en lugar de existir en una sola entidad. La señal se convierte entonces en una comunicación de la realidad misma, en lugar de extraterrestres. Las ramificaciones se vuelven casi insoportables en este punto, porque debemos considerar si el cosmos es pasivo o participativo si reacciona a nuestras entradas, aunque sea suavemente, y si cambia cuando lo observamos, lo reflejamos o lo reflejamos. La pregunta no es nueva. El efecto del observador, o cómo las partículas se comportan de manera diferente al ser medidas, ha sido durante mucho tiempo una fuente de dificultad en la física cuántica. Sin embargo, el debate se traslada más allá de las partículas y se adentra en la estructura gracias a esta señal codificada en resonancia gravitacional observada a escala galáctica. Quizás, solo posiblemente, el universo no esté esperando a que descubramos vida extraterrestre. Podría ser lo extraterrestre. Tal vez simplemente hemos desarrollado un oído lo suficientemente sensible como para detectarlo después de que ha estado cantándose a sí mismo en bucles recursivos durante miles de millones de años. Este hallazgo es significativo por esto. No porque demostrara inteligencia extraterrestre, como sugiere la cultura popular, sino porque enfrentó a la ciencia con una realidad aún más aterradora. Desconocemos la definición de inteligencia. ¿Tiene sentido? ¿Es un lenguaje? ¿Es la capacidad de cambiar, reaccionar y autoorganizarse a lo largo del tiempo? De ser así, la inteligencia podría ser la señal proveniente del cúmulo de Perseo. La inteligencia misma, enterrada en el espacio-tiempo y esperando ser reconocida como un signo de interrogación grabado en el fondo cósmico, no es portadora de ella ni un mensaje escrito por ella. Esto nos lleva al presente. No solo hemos visto algo notable de James Webb, ha demostrado la insuficiencia de nuestros marcos conceptuales, que la conversación real podría estar teniendo lugar en frecuencias en las que nunca pensamos, mientras hemos estado escuchando señales de radio en bandas restringidas. Abarca escalas de tiempo que desconocemos. Investigadores independientes, la NASA y la ESA ya han comenzado a revisar sus protocolos. GRO-3 está siendo entrenado para identificar reacciones inusuales, comportamientos que sugieren capacidad de respuesta sin necesidad de lenguaje. Además de los tipos de señales reconocidos. Un tipo diferente de escucha. Mientras tanto, los teóricos luchan contra algo aún más abstracto, la posibilidad de que la inteligencia, la verdadera inteligencia a escala cósmica, no se manifieste en absoluto en la biología, el cerebro ni los circuitos. Podría manifestarse en la estructura misma, en la forma en que las cosas se pliegan, resuenan, se repiten, se invierten y cambian. ¿Qué nos deja esto? Entonces, sí, justo al borde del significado, pero también de la ciencia. Porque una cosa está garantizada, independientemente de cuál sea esa señal, nos observó. Y eso es suficiente para marcar la diferencia. Implica que somos más que simples observadores pasivos del universo. Participamos, nos retroalimentamos, estamos incluidos en el ciclo. Indica que el universo no está en silencio. Desde el principio de los tiempos,
Ha estado tarareando una melodía. Y por fin comenzamos a escucharla. Gracias a James Webb. Si este descubrimiento ha cambiado tu perspectiva del universo, no querrás perderte lo que viene a continuación. Para asegurarte de no perdértelo, suscríbete y activa las notificaciones.